Hola, bienvenidos de nuevo a MSV Finanzas. Hoy vamos a hablar de la compra y los pasos mínimos que deberíamos seguir si estamos interesados en comprar, por ejemplo, una acción particular de una empresa. Como he mencionado en videos anteriores, quizás esta no es la forma que la mayoría de personas deberían empezar a invertir. Como les he mencionado, existen los ETF o los fondos indexados a algún mercado que representan una forma pasiva de entrar al mercado financiero, pero también en algún momento puede que ustedes tengan la curiosidad o el interés de empezar a hacer inversiones en empresas particulares. Entonces, este video lo que vamos a desarrollar o vamos a ver cuáles serían al menos los pasos mínimos que ustedes deberían seguir antes de comprar una compañía o antes de hacer una inversión en una empresa particular. Vamos a la computadora y acá les muestro, bueno, esto es un framework de un muchacho que se llama Brian Feroldi. A mí me gusta mucho el contenido de él, entonces les recomiendo también, si no lo conocen, que puedan empezar a seguir sus cuentas. Pero esto resume básicamente cuál sería, digamos, el framework o los pasos que una persona debería seguir si está interesada en hacer una compra particular de una empresa. Entonces, obviamente empezamos desde lo más básico. Si nunca hemos escuchado la compañía, partimos conociendo cuál es el stock ticker, que básicamente es el símbolo en el cual encontramos esta empresa en los mercados financieros, en la bolsa de valores. Conocer, obviamente, por supuesto, el nombre de la empresa. Hay que hacer una revisión del histórico, del performance, ver cómo se ha comportado la acción en el tiempo, cuál ha sido el retorno anualizado, conocer el negocio, el business model. Para mí este es uno de los pasos más importantes, porque si empezamos o queremos invertir en una compañía en la cual no entendemos cómo hace dinero, cómo es el negocio, creo que de ahí ya deberíamos detenernos y no continuar con ese tipo de inversión. Yo siempre les digo, inviertan en lo que conocen y en su círculo de control. Conocer la oportunidad de negocio, esto pues va mucho de las tendencias, ¿verdad? Puede ser que la empresa particular esté en un segmento que está en auge, entonces hay que entender cuál es la oportunidad de esa empresa en ese segmento de capturar el mercado, si es una empresa líder, cuáles son los riesgos que existen por respecto, digamos, a los competidores. La otra es la ventaja competitiva, que esto en términos financieros también se conoce mucho como el moat, que imagínenselo como un castillo y el lago o la fortaleza que rodea alrededor a ese castillo, lo que se conoce como el moat. Y esa ventaja competitiva básicamente lo que me dice es lo difícil para que los competidores puedan entrar o quitarle mercado a esa empresa particular. Les pongo ejemplos sencillos. Apple es una empresa que el branding es súper marcado. Esa es una ventaja competitiva que tiene Apple, que más allá de la experiencia de usuario y los productos, es como algo que está intrínseco en la cultura de las personas que compran o que les gusta esta marca. Otra empresa ejemplo que tiene un branding muy grande es Disney. Las personas cuando asocian los parques de diversiones y demás piensan en Disney. Coca-Cola, cuando hablamos de bebidas, es una empresa que tiene un moat gigante por la gran cantidad digamos, de mercado que tiene abarcado, y así sucesivamente podríamos dar diferentes ejemplos. Otro punto importantísimo es conocer los estados financieros. Aunque no tenemos que ser expertos ni contadores certificados, el lenguaje de las finanzas es la contabilidad, y esto hay que saber hacerlo, hay que saber leer estados financieros. Básicamente existen tres estados financieros, que es el balance general o el balance, sí, el balance general. Está el balance de resultados y está el balance de flujo de caja. Esos tres hay que conocerlos, hay que entenderlos, hay que saber cómo leerlos. Obviamente la experiencia de usuario, creo que esto es clave. Es importante que ustedes hagan su investigación, conozcan qué opinan los clientes de esta empresa. Eso obviamente para empresas muy conocidas es bastante sencillo, pero si estás empezando a invertir en un nicho particular y es una empresa poco conocida, hay que hacer la investigación para ver qué opinan los clientes. Conocer al equipo de management, no podría decir que es una de las cosas más importantes, pero es crítico, porque básicamente la cabeza es la que va a dictar si una empresa va a ser exitosa o no. Aquí podemos estudiar al CEO, al equipo financiero, qué tanta experiencia tienen, si han trabajado en empresas similares. Creo que esta parte es clave. Conocer los riesgos, como ya mencionaba, la ventaja competitiva que la empresa tiene, pero también hay que entender si los riesgos que tiene son de sus mismos competidores, del mercado donde están, cosas ajenas a la compañía. Les pongo un ejemplo de la inflación o una etapa, digamos, donde la inflación es alta.
Empresas, por ejemplo, automovilísticas como Tesla, sufren mucho en estos ciclos de mercados, porque al subir mucho las tasas de interés, las personas, la deuda se vuelve muy costosa, la deuda, los créditos se vuelven muy costosos y las personas dejan de comprar vehículos. Algo que, por ejemplo, no le pasa a una empresa como Walmart, ¿verdad? O que se ve un poco afectada porque tiene algo que se llama el pricing power, que si la inflación sube, ¿qué es lo que hacen empresas como Walmart o las de suministros de alimentación o de salud o de limpieza? Suben los precios de acuerdo a la inflación y eso lo vemos todos los años, cada vez que vemos ese incremento de precios. Entonces son empresas que aunque haya una alta inflación o haya una crisis financiera, las personas siempre vamos a consumir productos de alimentación. Entonces son empresas que se ven poco afectadas por esos ciclos de mercado. Entonces es crítico que uno entienda esa parte y que también sepa que pueden haber riesgos externos asociados al negocio. Conocer la cultura de la compañía. Hay empresas como Glassdoor. Esto es importante porque nos dice qué opinan los empleados que trabajan en esa compañía acerca del equipo directivo, hacia la cultura de la empresa. Y recuerden que el activo más importante que tiene una empresa es su gente. Al final es la que va a dar los resultados. Entonces creo que estas son como las cosas básicas, y aquí ya como nos dice el framework, sería al haber hecho todo este estudio, como mínimo ya tenemos la base para poder hacer una decisión de inversión. Hay muchas páginas que nos brindan todo este tipo de información, pero aunque ustedes no lo crean, una simple búsqueda en Google nos da acceso a un documento que se llama el 10K o el 10K, que es, estas son empresas públicas, ¿verdad?, que cotizan en bolsa. Entonces significa que están obligadas cada 3 meses a presentar sus estados financieros. ¿Ante quién los presentan? Ante sus inversores, hacen una asamblea y también es un documento que la Security Exchange Commission les solicita. Estos documentos, como les decía, al ser una empresa pública, están de acceso libre. Uno simplemente puede venir acá, como vamos a ver aquí, en Google. Podemos venir acá a Google y simplemente ponemos el nombre de la empresa. En este caso vamos a hacer un ejemplo hipotético usando Apple. Ponemos el nombre de la empresa, Investor Relations. Eso nos va a dar esta página, o básicamente todas las empresas tienen algo similar. Ustedes ponen el nombre de la empresa, como decía, y Investor Relationships o Investor Relations, y los va a llevar a una página como esta, donde básicamente esto es donde está toda la información que la empresa le presenta a sus inversionistas. Entonces aquí podemos ver todos los históricos de los estados financieros que la empresa ha llenado o ha presentado ante la SEC. Y el más importante, como les decía, para mí este es el primero que una persona debería leer si está interesada en invertir en una empresa, que es el 10K. Aquí vamos a abrir el del año pasado, ¿verdad? Este fue el último que llenaron en septiembre. Este se llena, como les decía, una vez por año. Vamos a ver esto un poquito más pequeño. Este documento básicamente me da prácticamente toda la información no toda, pero la mayoría de la información que les comentaba de este framework que utiliza Brian Feroldi. Y acá ustedes pueden ver, si vemos el índice, aquí tenemos una explicación del modelo de negocio. Aquí prácticamente la empresa nos explica cómo hace dinero. Entonces, como les decía, si usted ya lee esta parte y no entiende cómo esta compañía hace dinero, ya no ni siquiera debería seguir. Aquí podría detenerse y moverse a otro negocio en el que usted entienda y pueda comprender el modelo de negocio. Los factores de riesgo, como les decía, aquí generalmente las empresas y el equipo de management habla de cuáles son los riesgos que existen internos, externos, de mercado. Hay comentarios de staff, de procedimientos legales, un montón de información acá que tal vez de momento no es relevante para lo que ocupamos inicialmente, pero acá también están los estados financieros actualizados. Entonces también en este documento encontramos igual la información financiera, aunque leerla acá tal vez puede ser un poco engorroso. Entonces yo siempre recomiendo hacerlo en unas páginas que ya les voy a mostrar. A mí en lo personal me gustan 2, y ahí podemos verlo de manera más ordenada, los estados financieros, podemos graficar, podemos ver tendencias, podemos ver comportamientos y también lo podemos comparar con los históricos, ¿verdad? Porque si no, en este caso tendríamos que abrir el reporte 10K de los últimos 4 o 5 años para poder hacer comparaciones entre uno y otro. Toda esta información ya se sube en algunas páginas específicas. Obviamente hay algunas gratuitas, hay otras de pago, pero básicamente la mayoría nos dan acceso a 3 o 5 años de todos estos estados financieros de manera gratuita. Ya si queremos una membresía más profesional, pues nos dan acceso a 10, 15, 20 años de acuerdo a la antigüedad de la empresa a toda esta información financiera. Y acá también tenemos información específica del equipo directivo, los comentarios del equipo directivo. También podemos ver la cantidad de acciones que tienen
internamente, digamos, los directivos, las personas, digamos, que tienen cierto porcentaje, tienen que hacer disclosure acá. También podemos ver la concentración del negocio de una empresa. ¿Esto qué significa? Que si la empresa depende mucho de un solo cliente, entonces podemos ver, por ejemplo, si la mayoría de las ventas vienen de un solo cliente particular. Eso es un riesgo, se considera un riesgo, porque ¿qué pasa si ese cliente deja de comprarle a esta empresa particular? Puede representar un gran porcentaje de las ventas futuras, ¿verdad? Entonces eso también, los riesgos de concentración, quiénes son los clientes, la mayoría de esa información está acá en el 10K. Entonces, como les decía, este es el documento básico que yo recomendaría que si usted está interesado en invertir en una empresa, sea lo primero que lea. Ok, de las páginas que les mencionaba, a mí en lo personal me gustan mucho dos. Una es esta que se llama Ticker y la otra que se llama FinChat. Ahorita voy a mostrarles así rápidamente lo que es Ticker. Esta en lo personal me gusta mucho para lo que es la lectura de estados financieros y también cuando quiero hacer comparaciones entre esta empresa, digamos, que estoy interesado, y sus competidores. Porque recuerden, eso lo voy a desarrollar en otro video, pero no simplemente es encontrar una empresa que me parezca una buena oportunidad de negocio. También hay que entender la valoración para saber si es un buen momento para entrar, porque uno podría comprar una gran empresa. Les pongo este ejemplo particular. Apple probablemente la mayoría la conoce y sabe que es una gran empresa, pero si usted la compra a un mal precio, puede ser una muy mala inversión, aunque sea una gran empresa. Entonces es importante saber valorar la empresa, saber leer los estados financieros y saber hacer una proyección de flujo de caja, que es otra forma de valorar la empresa, para poder saber si estamos comprando en un punto óptimo y que tenemos lo que llamamos un margen de seguridad, que básicamente es la posible revalorización de la empresa con respecto al precio en el que yo estoy comprando actualmente, o el valor intrínseco, que le llamamos, que es el valor real de la compañía, porque recuerde que los mercados financieros no son eficientes. Puede ser que una empresa hoy esté cotizando a un precio sobrevalorado, pero ese es el sobrevalorado con respecto a qué, a ese valor, digamos, que yo calculé sobre los estados financieros o sobre el flujo de caja futuro que esa empresa va a generar. Creo que son muchos detalles, eso posteriormente lo voy a estar desarrollando en algunos otros videos, porque podemos enfocarnos solo en un tema de valoración en una sesión completa. Ok, entonces en Ticker, como les decía, aquí podemos ver los estados financieros. Bueno, aquí en el overview tenemos todo lo que es la información de la empresa, nos explica un poco qué hace la empresa, cómo hace dinero, cuáles son sus fuentes principales de ingreso. Y noticias, podemos leer noticias acerca de la empresa que estamos interesados. Acá es donde están los estados financieros. Entonces, como les decía, está el Income Statement, que es el balance general, el balance de pérdidas y ganancias, o el flujo de pérdidas y ganancias. Está el balance general, que también lo accesamos acá, el estado el flujo de caja, ¿verdad? El balance, el cash flow statement. Acá lo tenemos también, toda esta información. Aquí obviamente, como les digo, a mí me gusta mucho la estructura en que está organizado Ticker para leer esta información. Y como ven, pues tenemos el histórico, ¿verdad? De muchos años. Entonces podemos hacer una comparación, inclusive aquí podemos configurarlo si lo queremos anual, si lo queremos semestral, si lo queremos semianual, o si lo queremos, eso significa last 12 months o los 12 meses anteriores, ¿verdad? Si queremos hacer como un histórico de lo que ha pasado en los últimos 12 meses. En valoración, aquí es donde hay ciertos múltiplos que se utilizan para ver si una empresa, digamos, cómo se ha comportado contra su histórico, y también existen como algunos estándares a nivel de mercado, entonces podemos hacer esta comparación. Tenemos los múltiplos, lo que llamamos forward múltiplos, que son los de los 12 meses, digamos, futuros o próximos. Tenemos los trailing multiples, que son los de los 12 meses anteriores. Entonces tenemos, como decir, la historia pasada, lo que me cuenta la historia pasada, y lo que se proyecta como futuro en los próximos 12 meses. Entonces tenemos esa valoración. Tenemos también por acá lo que son los estimados, que estos son las personas, digamos, que siguen estas empresas, hacen valoraciones de cuánto va a ser el crecimiento en ventas, en ingreso neto, en el EBIT, que todos esos son términos que posteriormente vamos a desarrollar. Ahorita no, si no los entienden, pues no se preocupen. ¿Cuántos son los márgenes? ¿Cuáles son las proyecciones de margen? Entonces esos son como las proyecciones que hacen los analistas que analizan y que estudian estas empresas. También tenemos en valoración, bueno, acá me devuelvo un poquito. Teníamos también, si queremos comparar, por ejemplo, la empresa particular, esta Apple, contra sus competidores. Entonces podemos ver los mismos múltiplos de Apple y de las otras empresas para saber si dentro del nicho de mercado de la empresa que estoy estudiando está cara o barata, por ejemplo, comparada contra sus competidores. Entonces todas esas comparaciones son las que hacemos. Y bueno, esto es lo que nos da Ticker. También acá en filings
es donde también, si ustedes dicen, bueno, no quiero encontrar esos reportes a través de Google o me parece muy complicado ir a buscar la página de cada empresa, entonces desde estas páginas ya consolidadas podemos accesar todos esos reportes. De hecho, si ven por acá, aquí está el 10K de Apple, que es exactamente el mismo reporte que estábamos viendo hace un momento. Si lo ven, este es el mismo reporte que accesamos directamente a través de la página de Apple. La otra página que les decía, que me gusta mucho, que es Ticker, pero esta me gusta mucho para lo que es graficar, para ver gráficamente, digamos, la misma información. Entonces, esta página a mí me encanta principalmente porque me da un resumen de la información más relevante de la empresa, ¿verdad? Desde el market cap hasta los márgenes, los retornos, los últimos 5 años, la valoración, ¿verdad? Los múltiplos que les mencionaba, tanto los pasados como los futuros, cómo está la salud financiera de la empresa, ¿verdad? Algunos ratios también, o algunas métricas que se utilizan para comparar la deuda, por ejemplo, contra los ingresos, el interés que se paga con respecto a los ingresos netos, todo ese tipo de comparaciones son los múltiplos que se utilizan para saber si una empresa está financieramente bien. El crecimiento, ¿verdad? Las proyecciones de crecimiento, tanto las pasadas como las futuras, y también algunas métricas importantes, por ejemplo, si la empresa paga dividendos y cuál ha sido los dividendos por acción, dividendos por share, digamos el histórico de crecimiento en los últimos 3, 10, 5 años. También acá en estas gráficas podemos ver el comportamiento, digamos, del precio de la acción, cómo se ha comportado en el tiempo. También podemos tener digamos, ¿cómo se llama? Los rendimientos en porcentajes absolutos y también anualizados. Podemos verlo no solo por el cambio en el precio, sino también lo podemos ver por el total return, que es la diferencia entre, digamos, un precio y total return, que aquí ya estamos contemplando, por ejemplo, si una empresa paga dividendos, entonces tendríamos ya como la ganancia total, porque recuerden que en bolsa básicamente las dos formas de ganar dinero es por apreciación de capital, que es, por ejemplo, compro una empresa a un precio y la vendo a un precio mayor en el futuro. Eso es lo que representa la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Eso se llama la ganancia capital, que es la forma más lógica en la que ustedes entenderían cómo se gana dinero en la bolsa. Pero existen también los dividendos, que véanlo como un interés que la empresa le paga a ustedes todos los, bueno, algunas pagan mensuales, otras anuales, otras trimestralmente, que es como un interés que la empresa les paga por ser accionistas. O sea, básicamente al final agarran una parte de los ingresos y la distribuyen entre los diferentes inversionistas. Y ustedes, al tener una acción o varias acciones de esta empresa, ustedes son accionistas, entonces también les toca un porcentaje de esas ganancias repartidos de manera equitativa de acuerdo a la cantidad de acciones que cada uno tenga. Y así sucesivamente. Entonces aquí también tenemos la información de los diferentes estados financieros. También tenemos algunos ratios, ¿verdad? Para comparar lo que le decía, la salud financiera. Tenemos los KPIs, ¿verdad? Que son como, por ejemplo, los objetivos que tiene cada empresa. Aquí podemos ver no solo el revenue en un número total, sino podemos ver de dónde vienen estos ingresos, ¿verdad? Si fueron, por ejemplo, en Apple, venta de iPhones, venta de iPad, si fue por la compra ¿cómo se llama? Las aplicaciones en la tienda. O sea, todo podemos ver distribuido cuáles fueron los ingresos. También podemos ver distribuidos cuáles fueron los gastos, tanto operativos como de costos. Toda esa información la podemos accesar desde estas páginas. Y también podemos irnos a lo que son los modelados, que es lo que les decía. ¿Cómo sabemos si una empresa está barato o cara? Entonces podemos hacer una evaluación por múltiplos, podemos hacer un modelo de descuento de flujo de caja. Todo esto lo podemos hacer desde acá, o podemos construir nuestro propio modelado a través de, digamos, de una aplicación como Excel o Google Sheets, que es otra forma también de automatizar estos modelados. Tenemos bueno, aquí como esta aplicación es de pago, aquí no nos da acceso a los estimados que tienen los analistas, pero sí me da comparaciones contra la industria. Entonces aquí puedo comparar mi empresa, diferentes métricas para saber cómo está Apple con respecto a sus competidores. Lo mismo los filings, ¿verdad? Aquí puedo accesar a los mismos reportes, como les decía, los 10Q, que son los de trimestrales, el 10K, que son anuales. También podemos ver el ownership, podemos saber quién tiene los mayores porcentajes, digamos, de Apple, o cuáles son los fondos de inversión, inclusive los inversionistas particulares, por ejemplo, como Warren Buffett, que es el dueño casi del 6% de Apple, y más del 50% del portafolio de Warren Buffett está en Apple. Entonces toda esta información la podemos accesar desde estas páginas, así como les decía, cuál ha sido el pago de dividendos y el histórico de los dividendos, ¿verdad? Si los han crecido, si los han reducido, porque también todas esas cosas son muy relevantes. Bueno, creo que hasta aquí quería llegar con este video básico, que por lo menos les dé una idea general de que comprar una acción no es simplemente porque la escuché o alguien me la comentó o me parece una empresa bonita o muy buena, yo simplemente voy y la compro, porque esos son los riesgos que existen al comprar un negocio en el cual no hemos hecho, digamos, el research o la investigación previa. Entonces,
A mí me gusta, en lo personal yo lo hago, pero es algo que también recomiendo que las personas se tomen el tiempo y que no lo hagan simplemente porque lo escucharon o alguien o vieron un video en YouTube o un video en redes sociales y les dijeron de una empresa particular y ustedes sin analizarla simplemente van y la compran así, porque al final puede ser una muy mala inversión, como les decía, aunque sea una empresa conocida o grande que ustedes compren inclusive o sean customers de sus productos. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Saludos.